Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 23 de mayo. La aplicación de la vacuna contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años en Mérida se realizará del martes 25 de mayo al jueves 3 de junio. De acuerdo con lo programado, la vacunación se llevará a cabo en el siguiente orden. Martes 25 de mayo se vacunará a los de 59 años. Miércoles 26 de mayo a los de 58 años, jueves 27 de mayo a los de 57 años, viernes 28 de mayo a los de 56 años, sábado 29 de mayo a los de 55 años, domingo 30 a los de 54 años, lunes 31 de mayo a los de 53 años, martes 1 de junio a los de 52 años, miércoles 2 de junio a los de 51 años, jueves 3 de junio a los de 50 años. La vacunación se realizará en 2 macrocentros y 6 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad y será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se invita a los habitantes de la capital que están en este rango de edad y que todavía no se han registrado en la plataforma federal mivacuna.salud.gov.mx a hacerlo lo más pronto posible, para acudir el día que les corresponda y evitar aglomeraciones. A partir de mañana, lunes 24, y hasta el viernes 28 de mayo, se realizará la aplicación de 66.047 vacunas contra el coronavirus de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años y primeras dosis para personas de 50 a 59 años, en 60 municipios. Mañana, lunes 24 de mayo, iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Opichén, Acanqué, Buxots, Chemash, Citas, Suquilá, Junucma, Oxcuxcap, San Felipe, Cacalchen y Sam. También iniciará la aplicación de las primeras dosis de vacunas para personas de 50 a 59 años en Chemash, Oxcuxcap y Acanqué. El martes 25 de mayo iniciará la aplicación de segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Mocochá, Chichimilá, Río Lagartos, Sotuta, Teabo, Celestún, Cenotillo, Chiquinzonot, Joctún, Maní, Muxupip y Tequit. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en Concal. El miércoles 26 iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en los siguientes municipios: Sisantún, Yaxcucul, Tecó, Sucacap, Yaxcabá, Panabá, Sellé, Temash, Chixcacalcupul, Bocobá, Baca, Canzacap y Chocholá. El jueves 27 de mayo iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en Semul, Jocabá, Jalachó, Muna, Quinchil, Sinanché, Suma, Silán de Bravo, Yobaín, Ixil, Samajil y Timucuy. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años de edad en Samajil, Tixpehual y Timucuy. El viernes 28 de mayo iniciará la aplicación de segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Xochel, Telchac Pueblo, Silam González, Tamec, Telchac Puerto, Tepacam, Tetis, Tella, Ucú y Tecantó. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en Ucú. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 153 pacientes en hospitales públicos, 34.317 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 39.190. Hoy se detectaron 80 nuevos contagios de coronavirus, 69 en Mérida, 2 en Canacín, Progreso y Valladolid, 1 en Chemash, Peto, Tecash, Tizimín y Umam. De los 39.190 casos positivos, 340 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 24.553 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.998, en la zona oriente 6.279, en la zona centro 2.297, en la zona sur 3.501. En la zona poniente, 5.478. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 6 fallecimientos. Son 3 hombres y 3 mujeres de un rango de edad de 38 a 75 años. Sus principales enfermedades fueron obesidad, hipertensión arterial y diabetes. 4 residían en Mérida, 1 en Valladolid y 1 en Ticul. En total son 4.180 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos,
540 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 153 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el Semáforo Quincenal del Gobierno Federal. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias, doctora. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.